como una olla a presión. Algo empieza a pasar en el corazón del hombre. Por eso les decía que es algo que no se ve. Por eso que no se le presta atención. Nadie cuida ese recién nacido. Nadie lo cuida. Hay un hombre, un bebé espiritual. Yo le pregunto, ¿usted a un recién nacido le daría una mamadera de vino? ¿Le daría un porro de marihuana para que fume? ¿Y cuántas cosas más, verdad? Y sin embargo, con ese recién nacido espiritual, lo maltratamos, no lo cuidamos, seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, simplemente porque no hemos entendido que hubo un nuevo nacimiento, porque no entendimos lo que la palabra de Dios dice, porque no entendimos lo de la regeneración, porque no lo entendieron. Y como no lo entendieron, no lo pueden llevar a la práctica. Todo está muy armado religiosamente. El no entender algo hace que no lo cuiden. Por eso las cosas se arruinan. Dios lo regeneró y a la semana ya está arruinado de vuelta. Ya está arruinado de vuelta. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra, que agarremos la Biblia. ¿Por qué necesitamos de la regeneración? Simplemente para poder recibir vida espiritual, porque estábamos muertos. Así te veía Dios a ti antes de recibir a Cristo. Busque Efesios capítulo 2. A veces los hombres, las mujeres, usan lo que Dios hizo de manera incorrecta. Usan las puertas que Dios ha abierto, usan las oportunidades, usan aún la obra de Dios. Esa regeneración, esa nueva oportunidad, esa nueva visión, esa vida nueva, hasta la usan para alcanzar bienes terrenales. Usan esa libertad que Cristo, esa justicia que Dios impartió sobre la vida. Ahora que se sienten bien, ahora que su espíritu vuelve a experimentar libertad, ahora que pueden respirar nuevamente, empiezan a usar esa nueva fuerza, esa nueva vida para lo terrenal de vuelta. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche esto, hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos vienen de ese lugar? Amén. Y a veces es como si Dios no lo hubiera hecho. Es como si Dios no lo hubiera hecho. ¿Acaso Dios no te libró? ¿No hizo algo extraordinario? Pablo está diciendo, miren de dónde venimos. Estábamos arruinados. Tú estabas igual que ese vecino que escucha cumbia hasta las 2, las 3. Tú estabas igual. Tal vez no te das cuenta, tú estabas igual que ese borrachín de la esquina. Igual. Lo dice la Biblia, nosotros andábamos en los deseos de la carne. Andábamos en fornicación, en adulterio, en lascivia, en malos pensamientos, en lujurias, en idolatría. El cielo se está molestando. ¿Me entiende lo que le digo?
Por eso que debemos valorar. ¿Por qué necesitamos la regeneración? Para recibir vida espiritual. Y en segundo lugar, para ver el reino de Dios. El reino de Dios es para los regenerados, no para los degenerados. Es para los regenerados. Busque conmigo Juan capítulo 3. Verso 3. Aleluya, es maravilloso esto. ¿Lo tiene? Juan 3:3 dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Si no eres un hombre o una mujer regenerado por Dios, no vas a entrar. Te vas a gastar las manos golpeando y para ti no hay lugar. Dios te va a decir, no te conozco. No tienes lugar aquí. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que usted empiece a entender la obra de Dios en su vida. Porque a veces no valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso que no cuidamos el templo del Espíritu Santo. Porque no entendemos qué es lo que hizo Dios. Esa obra que nadie ve, que nadie, lo hizo sin que tú te des cuenta. Y de repente estás justificado, eres una nueva criatura. ¡Wow! De repente, soy una nueva criatura. Ahora tengo derecho a ir al reino de Dios. Ahora hay alguien que me está esperando en el cielo. Hay una habitación con mi nombre, hay una mesa con mi nombre. Y lo único que tuviste que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios y aceptarlo como Salvador de tu vida. Lo hizo Dios de motu propio. Ni siquiera se lo tuviste que pedir. Y a veces lo descuidamos. ¿Qué medios utiliza Dios para regenerar tu vida y la mía? La palabra de Dios. Él usa la palabra y usa el Espíritu Santo. En 1 de Pedro capítulo 1, aleluya, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace que tú seas una nueva criatura? La palabra de Dios. Siendo renacido, dice, siendo renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire si es importante la palabra de Dios. Tú que no lees nunca, tú que tienes la Biblia allí arriba de la mesa, en el armario, arriba de la mesa, luz tapada de polvo. En ella está el poder de la vida. En segundo lugar, Dios utiliza el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, Jesús respondió, de cierto, ahí estaba hablando con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dios usa el espíritu para llevar vida sobre ti y sobre mí. Por eso es determinante que usted y yo podamos entender lo que es la regeneración. Él te da vida. Cuando no tenías, eras un condenado, habías muerto, andabas en tus pecados y en tus delitos, en muerte. Pero a través de la regeneración, Dios nos da derechos. La regeneración tiene un alcance y lo primero que nos da es el derecho a la adopción. A través de la nueva vida, de ser solo criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Todos los que están caminando por hacia afuera, que no han recibido a Jesús, los no regenerados, los que no pasaron por la regeneración, ellos son creación de Dios. Pero los que hemos creído, hemos recibido el espíritu de adopción. La Biblia dice que a los que han creído Dios les dio la potestad de ser llamados hijos
de Dios, aleluya, con todos los derechos legales, pero también con todas las obligaciones. Eso habla de la regeneración. Esa nueva vida viene con una nueva paternidad y ese Padre es Dios mismo. En segundo lugar, recuperamos la imagen de Dios, que es lo que le decía al principio, esa imagen que fue deteriorada, arruinada, maltratada, pisoteada, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. La imagen de Dios se perdió, se arruinó, pero a través de Jesucristo, cuando Cristo llega a tu vida, esa imagen de Dios es recuperada. Dios te empieza a ver de manera completamente distinta. Siempre y cuando el Espíritu de Dios esté en tu corazón, Dios te empieza a ver como su hijo, como su hija. ¿Me está entendiendo? ¿Me siguen hasta acá? Aleluya. En tercer lugar, por la regeneración, Dios te da vida nueva, llena de esperanza. Romanos 6:4, acompáñeme. ¿Lo tiene? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. No es poca cosa. Y sin embargo nosotros es como que nos desentendemos de lo que Dios hizo. Vuelvo a donde arrancamos al principio. La mayoría está pensando en lo terrenal, en la casa, en el auto, en el trabajo, en la novia, en el esposo, en los hijos, en las deudas. Alguno estará diciendo, uy, dejé la ropa afuera que está lloviendo. Siempre pensando en lo terrenal. A otro estará mirando el reloj y dice, ¿cuándo va a terminar este que me quiero ir a casa? Siempre pensando en lo terrenal. Y Dios tiene pensamientos eternos. Tiene pensamientos de salvación, una vida nueva. Aleluya. Segunda de Pedro, búsquelo conmigo. Capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra de Dios, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La regeneración te da acceso a la naturaleza divina. Te hace participante de la naturaleza divina. No es para todos. No es para todos. Hay cosas que son solamente para los hijos de Dios. Para los que han sido justificados y regenerados. Hay cosas que te están esperando, que están aguardándote a ti. Pero es para los hijos de Dios. El deber del creyente es mantener el vínculo con Dios y perseverar y alimentar su vida espiritual. Ese es nuestro único deber. No podemos hacer nada más. El que nos regenera es Dios. Les hablé de la justificación y de la regeneración. En esto es exclusiva obra de Dios. No hay participación nuestra. Lo hace Dios de pura gracia, de misericordia, de bueno que es, por amor. Y la Biblia dice que ni siquiera lo hace, es por amor a mí mismo que lo hago. Dice Dios, por amor a mí mismo. A veces no nos damos cuenta. En tercer lugar, yo les quiero hablar de la santificación. Y aquí sí, hay una parte que Dios la hace, que nos santifica de manera instantánea, así todo simultáneo. Te justifica, te regenera y te santifica. Te aparta, te separa. Dice, tú eres especial para mí, tú eres mi especial tesoro. Te compra a través de la santificación. Hay dos clases de santificación. Está la santificación instantánea, que es la que hace Dios. Exclusivamente potestad de Dios. Él te declara santo, aun cuando en tu familia te vean como un endemoniado. ¿Sí? Si Dios te justificó, te regeneró y te santificó, tú te vas al cielo si te mueres hoy. Aún como, no importa cómo te vean en tu casa.
Porque esa es la parte espiritual, eso es lo que Dios hace que nadie lo ve. Pero también está la santificación progresiva, y esa sí depende de ti, depende de mí, depende de mi obediencia y de tu obediencia a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que podamos entender. La santificación habla de pureza física y espiritual. Habla de estar separado, consagrado para un fin específico. Amén. Aleluya. La santidad instantánea es el proceso por el cual Dios te hace su exclusiva posesión. Dice, este es mío, esta es mía. Dice la Biblia que somos exclusiva posesión suya. Es a través del proceso de la santificación. Dios te justificó, te regeneró y te santificó. Y dice, este es mío. Este es mío. Me pertenece y te pone bajo su cuidado. Aleluya. No quiere compartirte con nadie. Él te compró. Dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Y esa santificación vino por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpió. Aleluya, somos limpios por la sangre de Jesucristo. Por medio de este acto, ahora el corazón del hombre está limpio, aun cuando su vida no lo manifieste. ¿Qué es lo que a veces sucede? ¿Cuántas veces le habrán dicho a algún adolescente, a algún niño, a algún esposo, a alguna esposa, eso es lo que te enseñan en la iglesia? Porque esperan ver la santificación, pero la santificación de Dios no se ve. Esa instantánea no se ve, esa la ve Dios. Esa la ve Dios. Cuando viene el acusador de los hermanos, como dice la Biblia, y lo quiere acusar a Carlito, lo quiere acusar a mi esposa, al pastor Juan, hacen muchas cosas malas ellos. Y el diablo viene a querer acusarlos, ¿sí? Dios mira el legajo y dice, pero está limpio, son santos. Antes estaban mal, ahora ya no. Es más, ahora son míos. ¿Quién eres tú para venir a acusarlos? Son exclusiva posesión mía. Han sido santificados, los compré por precio de sangre. Eran esclavos, reos de muerte. Yo los declaré libres por la sangre de mi Hijo. Cuando tú y yo empezamos a entender esas cosas, nos da ganas de vivir, hermano. Y de vivir como Dios quiere. ¿Me está entendiendo lo que Dios hizo por ti? ¿Todavía te dan ganas de tirar eso por la borda por 10 minutos de placer? ¿Todavía te da ganas de tirar eso por la borda por unos pocos billetes? ¿Todavía tienes ganas de arruinar esa obra maravillosa que le costó a Cristo su vida simplemente por quedar bien con alguien? ¿Se dan cuenta por qué la falta de conocimiento nos pone en un lugar peligroso? Por eso es necesario que con más, como lo compartí al principio, a veces los leo de vuelta, con más diligencia atendamos las cosas que hemos visto y oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cuánta gente se estará deslizando en este tiempo, no? ¿Cuánta gente? Aleluya. En la santidad progresiva, allí sí intervienes tú, intervengo yo. Y la santidad es el proceso por el cual esta progresiva, acuérdense que la instantánea, la de Dios, Dios te declaraba exclusiva posesión suya, este es mío. Y la santidad progresiva es el acto por el cual yo le digo, Señor, yo te pertenezco a ti. Me entrego mi vida en las manos de Dios. Hay una diferencia. Una, Dios te tomó y te abrazó, y en la otra Dios está con los brazos abiertos, tú vas y te tiran los brazos de tu Padre. ¿Me está entendiendo? Es voluntaria.
Y la santificación progresiva está estrechamente vinculada con la obediencia a la palabra de Dios. Se trata de empezar a despojarse del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos, como dice la palabra de Dios. El que robaba ya no robe más. El que hurtaba ya no hurte. El que fornicaba que empiece a comportarse decentemente. No mintáis unos a otros. Cuidado con las palabras que usan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es parte de la santificación progresiva. ¿Me está entendiendo? O sea, si nosotros no entendemos eso, la falta de santificación progresiva empieza a ser como una lima a la santidad instantánea, a la regeneración y a la justificación. Como que lo va limando, lo va deteriorando, lo va arruinando, lo va degradando. Si no hay santidad progresiva, tú cada vez estás más lejos de Dios, te vas saliendo de debajo de la protección de Dios, y cuanto más lejos de Dios está, más se va diluyendo esa justificación, esa regeneración y esa regeneración. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Porque es importante que usted y yo entendamos esta partecita de la Biblia, que es un poquito de lo que Dios hizo. Que no es cuestión de jugar a ser cristiano, que es necesario que podamos entender qué es ser un cristiano. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. ¿Lo tiene? Dice allí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie, engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todos, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú menosprecias la santificación y decides vivir como tú quieres, desoyendo el consejo de Dios, estás despreciando a Dios. ¿Me escucha? Se acabó. Cuando alguien desprecia a Dios, se terminó la justificación, se terminó la regeneración, se terminó la santificación instantánea. Dios deja de verte santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que alguno deberá replantearse qué hace dentro de la iglesia. O acomoda sus cosas, o ocupe su tiempo en otra cosa. Tan simple como eso. Deje de perder el tiempo. O agrada a Dios, o vive su vida. Tan simple como eso. Necesitamos que los hombres y mujeres de este tiempo empiecen a ajustar su vida a la palabra. La santificación progresiva habla de tu madurez y de la mía. ¿Conoce a alguien que no se preocupa por su santificación? Es un inmaduro espiritual. No entendió nada. ¿Me está entendiendo? La santificación progresiva habla de madurez. De alguien que se esfuerza, que somete su humanidad al poder del Espíritu. Que es capaz de negarse a sí mismo con tal de agradarle a Dios. Tiene el poder a través del Espíritu Santo, toma lo que el Espíritu le da, la fuerza que el Espíritu Santo le da, para poder resistir los embates del diablo, para poder decir no, esto a Dios no le agrada. Pero es necesario que Dios también le esté dando la fuerza. Por eso es importante mantenerse apegados a Dios. ¿Qué utiliza Dios
para la santificación. Dios utiliza la palabra, Dios utiliza la sangre de Cristo y Dios utiliza el Espíritu Santo para esa santificación instantánea, esa que se da simultáneo a la justificación y a la regeneración. Lea conmigo Juan 17, 17. Juan 17, 17. ¿Lo tiene? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Dios usa la palabra para santificarte. Esa instantánea, la rapidita, usa la palabra. Pero también es por medio de la sangre de Jesucristo. Hebreo capítulo 13, verso 12. Yo te los leo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cómo santificó al pueblo? Mediante su propia sangre. Dios usa la sangre de Jesucristo, la derramada en la cruz, para santificar al pueblo. Y usa también el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios usa entonces la palabra, usa la sangre de Jesucristo y usa el Espíritu Santo para santificarse, como herramienta para santificar a aquellos que reciben a su Hijo como Salvador. ¿Y cuál es la participación que tenemos ustedes y yo en el proceso de santificación? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, obedeciendo sin excusas. ¿Ahora eres justo? ¿Has recuperado la imagen de Dios? Y Dios te ha santificado. Ahora eres exclusiva posesión de Dios. No hay excusa, el diablo ya no te puede tocar. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Dios te puso en el hueco de la palma de la mano y allí te está cuidando. Él te cercó, Él te rodeó. Eres mi hijo, te dice Dios. Ahora yo estoy al cuidado tuyo. Cualquiera que quiera hacerte algo a mí, se la va a tener que ver conmigo. Entonces tienes que obedecer sin excusa. Filipenses 4:13. Y cuando yo escribía eso, yo decía, wow, por fin lo entendí. ¿Cuántas veces habrás dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué no lo usas para santificarte? ¿Por qué lo usas solamente cuando tienes problemas? Esa palabra tienes que usarla para santificarte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me lo imagino a José, ¿no? Cuando la mujer de Potifar lo agarró de las ropas, ¿no? Y en primera medida la habrá mirado y dijo, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se fue, ¿no? Claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es para agradarle a Dios, no para alcanzar tus cosas. ¿Por qué le das una connotación terrenal a lo que Dios da una connotación espiritual? Lo que Dios te dio, lo que Dios te regaló es para que tú puedas acceder al cielo, no para que vivas como quieres aquí en la tierra. En segundo lugar, resistiendo al pecado, tú te vas a santificar de manera progresiva. Resistiendo al pecado. Dice allí en Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¡Aleluya! Hay que combatir contra el pecado para agradarle a Dios. No, pastor, pero el diablo esto, no, pastor, pero el enemigo es... Pero hermano, si me acabas de decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y otro dice, no, pero si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y va y habla con el patrón y le quiere, no, y no, tranquilo, que es para la parte espiritual.
es para la parte espiritual. No es para ganar una guerra terrenal, es para ganar una guerra espiritual. No has resistido hasta la sangre luchando contra el pecado. Dios está diciendo, no te has esforzado lo suficiente para santificarte. Vives como vives porque quieres. Te pasan las cosas que te pasan porque quieres. Porque aún no has resistido hasta la sangre, luchando contra las cosas que no le agradan a Dios. En tercer lugar, debemos aceptar la voluntad de Dios. Deja de luchar contra Dios. No, pero lo que pasa es que el líder, hermanos, si Dios puso la autoridad y la autoridad. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Entonces, ¿qué tanto luchas para hacer tu propia voluntad? ¿No dice la palabra de Dios, esposos, amen a sus esposas? ¿Y entonces? ¿Para qué te esforzas por entenderla? Te va a volver loco. Tenés que amarla. A ver, las hermanas se rieron. ¿No dice la Biblia, esposas, sujétense a su esposo? ¿Y entonces por qué te resistí? ¿Cómo te vas a santificar si no? Hijos, obedezcan en todo a sus padres. Wow. No, pastor, usted no sabe. No sé cómo es tu papá, no me interesa. La Biblia dice que tenés que obedecerlo y honrarlo. Así dice la Biblia. Y la voluntad de Dios es agradable y... Y después nos preguntamos por qué nos va como nos va, ¿no? Hay una santificación progresiva en la cual nosotros participamos, pero activamente. Padres, críen a sus hijos en amonestación, disciplina y amonestación del Señor. No, pero mi hijo un rebelde, pastor. ¿Con qué le está enseñando, hermano? ¿Sabe con qué se corrige la rebeldía? Con disciplina. Al rebelde se lo corrige con disciplina. No, hay que amar. Sí, pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama le disciplina. Hola, ¿hay alguien por ahí del otro lado? Después nos quejamos, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser santo si vivís de espalda a la palabra de Dios? Aceptando la voluntad de Dios. En cuarto lugar, nosotros tenemos una participación activa en nuestra santificación progresiva, siendo hacedores de la palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay algunos que son unos capos. Vos los escuchás y le da el púlpito los 15 minutos para que predique. Pero cuando lo ve, te da ganas de agarrarlo con el cinto. Hablan precioso y te venden el buzón de la esquina. Anda a preguntar a los hijos, anda a preguntar a la esposa, anda a preguntar al esposo cómo vive. Preguntar al almacenero de la esquina cuánto le debe. Sed hacedores de la palabra. Ser hacedores. Así se trabaja en la santificación progresiva. Esa es nuestra participación. Obedeciendo a Dios sin excusa, resistiendo al pecado, aceptando la voluntad de Dios y siendo hacedores de la palabra. De eso se trata. Aleluya. En 2 de Corintios, búsquelo, capítulo 3. Pasa, Juancito.
Voy a terminar porque dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y eso habla de ese maravilloso proceso, que estamos siendo transformados a la imagen del Señor. Pero para poder entrar en ese proceso, necesitamos experimentar la justificación, la regeneración y la santificación. Y no solamente experimentarlo, sino que debemos trabajar cada uno de nosotros en santificarnos cada día para poder agradarle a Dios. Aleluya. El propósito eterno de Dios para nosotros es que seamos como Jesucristo. Es que la imagen de Cristo empiece a reflejarse en nosotros, que cuando nos vean a nosotros empiecen a ver algo semejante a lo que veían en Cristo. Es importante. Como persona debemos asumir nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Efesios 4:22, yo se lo leo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una tarea que Dios nos dejó. No es solamente derechos. No. Hay algo que tú y yo como hijos de Dios tenemos que hacer para poder agradarle a Dios. Es importante permitirle a Dios que empiece a trabajar. Hoy quizás tengas que pedirle perdón a Dios, tengas que arreglar tus cosas para que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. Quizás habías descuidado, no te habías dado cuenta que Dios ya te había justificado y vivías como culpable, lleno de vergüenza que te detenía, que te frenaba. Quizás no te habías dado cuenta que habías sido regenerado por Dios y seguías con las mismas conductas y actitudes porque esperabas ver cambio. No te diste cuenta que en tu espíritu algo había sucedido. Quizás no te diste cuenta que Dios te había comprado a precio de sangre. No te habías dado cuenta que Dios te había acercado. Y no te esforzaste lo suficiente en esa santificación progresiva. Y usaste tu vínculo con Dios simplemente para pedirle cosas terrenales. Y te preocupaste demasiado por lo terrenal al punto tal de que tu mente ni tu corazón nunca fueron detrás de las cosas que le interesan a Dios. Y esa es la causa por la cual muchos viven frustrados dentro de la iglesia. Por la cual muchos tienen ganas de decirle lo que un día David le dijo: devuélveme el gozo de la salvación. No hay gozo. Miradas tristes, miradas perdidas. La gente aún dentro de la iglesia perdió el brillo en la mirada. Gente que camina cabizbajo. Gente que no tiene ganas de hacer cosas. Gente que vive en derrota como si le hubieran pegado una paliza. No parecen hijos de Dios. No parecen que la vida de Cristo estuviera en ellos. Y yo vuelvo a decirle, creo que es porque no han entendido la obra de Dios en el hombre. No han entendido que son nueva criatura, no han entendido que tienen derecho al cielo, no han entendido que tienen acceso al Padre, no han entendido que fueron justificados y perdonados, no han entendido que la imagen de Dios está sobre ellos por medio de Jesucristo. No lo entendieron. Pero a partir de esta noche Dios te habló. Tú eres nueva criatura, empieza a cuidar lo que Dios te regaló. Algunos tenían el concepto de que Dios le había regalado la salvación y punto. Sí, todo viene en el mismo paquete. Pero todo lo que Dios te regaló a ti, lo que Dios me regaló a mí, tuvo un precio. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Alguien tuvo que morir para que tú y yo tengamos vida. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar para que tú y yo seamos justificados. Alguien derramó su sangre para que haya una regeneración en tu vida y en la mía. Alguien pagó para rescatarte. Alguien compró tu vida y la mía. Y ese fue Dios a través de la persona de Jesucristo. Ponete de pie. Ponete de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.
Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre nuestra vida en esta noche. Preciosa sangre, Deja que el Espíritu Santo te ministre.